Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la estructura interna de la Tierra. Para comenzar, me gustaría hablar un poco acerca de la forma de la Tierra. Esta tiene un diámetro, es decir, de este punto a este punto, una distancia de 12.000 kilómetros y un radio, que sería hasta el centro de la Tierra, de 6.000 kilómetros, con una edad aproximada de 4.500 millones de años. Eh, esta Tierra no es un círculo perfecto, es un círculo que está achatado hacia el lado de los polos y abombado hacia el lado del ecuador. Esto es a causa de los movimientos de rotación y de rotación sobre su propio eje y de traslación sobre no, sino alrededor del Sol. Eh, Movimientos que pues han sido pues muy importantes para conocer la Tierra tal como la conocemos en este momento. Ese movimiento sobre su propio eje y la rotación que esté da alrededor del Sol son las causas de que se generen unas fuerzas denominadas fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Entonces, estas fuerzas centrífugas expulsan los materiales más livianos y las fuerzas centrípetas atraen a los materiales más pesados hacia su centro, hacia su interior. Es por eso que se ha llegado a la conclusión que en el interior de la Tierra se encuentran los materiales más pesados que conocemos. Entonces, de esta manera se ha dividido las capas de la Tierra según su composición en corteza terrestre, manto y núcleo. Entonces, la corteza, la capa externa que divide en dos, que está dividida en dos, que es la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de unos 7.000 kilómetros de grosor y por otra parte la corteza continental tiene un grosor alrededor de 35 a 40 kilómetros de grosor. Eh, la corteza oceánica está compuesta por roca ígnea de tipo basáltico, que son rocas extrusivas. Entonces, es decir, que han sido expulsadas del interior de la Tierra por medio de un volcán. La composición del continente está compuesto por diferentes tipos de roca. El manto se extiende a una profundidad de 2.900 kilómetros, siendo eh, de esta manera un poco más del 82% del volumen total de la Tierra, en donde se presenta un cambio químico entre la corteza y el manto, haciendo que la roca sea más densa, entonces, es decir, un poco más pesada, mayormente compuesta por una roca llamada periodotita, que es una roca intrusiva o plutónica, entonces es decir, que se encuentra dentro de la Tierra y se ha solidificado dentro de la Tierra. También encontramos el núcleo, se cree que está compuesto por una unión, una aleación entre el hierro y el níquel o ferro-níquel y otros componentes, pero en menores cantidades, como lo son el oxígeno, el silicio y el azufre. Esto es según dividido su composición. Podemos encontrar estas capas también se han dividido según sus propiedades físicas, pues esto a causa del aumento de temperatura, entre más se va entrando, más caliente es y más presión se ejerce, ¿no? Entonces cambia las propiedades físicas de la roca. Así que la Tierra se puede dividir en cinco capas principales que serían la litosfera, entonces que es una esfera de roca que rodea a la Tierra con un grosor alrededor de 100 kilómetros, alcanzando unos 250 kilómetros en las partes más altas de nuestra Tierra. La atenosfera, que esta es una esfera un poco débil, endeble, eh, en su posición superior. Esta tiene unas condiciones de temperatura y presión que permite una pequeña porción de roca fundida en donde flota la litosfera y esta puede moverse con independencia. Eh, Encontramos también la mesósfera o el manto. Entonces es una esfera que puede de una manera gradual, ¿no? Entonces, pues el aumento de presión que hay a estas profundidades contrarresta un poco los efectos de la temperatura, ¿no? El núcleo externo, que
es una capa líquida de unos 2.270 kilómetros de grosor aproximadamente, y por su alto contenido de hierro. Entonces, aquí es la capa en donde se genera el campo magnético de la Tierra, que protege en parte de los rayos emitidos por el Sol hacia la Tierra. Y el núcleo interno, ¿no? Que es una esfera con un radio de 1.216 kilómetros, teniendo unas temperaturas más elevadas. El material del núcleo interno es más resistente que el núcleo externo, y esto a causa, pues, cierto, de la alta presión que se encuentra allí a ese interior, y así hace que se comporte como un sólido. Entonces, devolviéndonos un poco hacia la atenosfera, encontramos que es un lugar de bastante interacción, ¿cierto? Y allí podemos encontrar lo que denominamos como placas tectónicas, eh, que, que, que son como la capa, ¿no? La litosfera, la capa de la litosfera, que, que se encuentra ahí en 7 grandes pedazos, que son la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa suramericana, la placa africana, la placa indo-australiana, la placa de la Antártica, y hay otras pequeñas placas también, ¿cierto? Que son la placa de Nazca, la placa escocesa, la placa de Juan Fuca, la placa de los Cocos, y la placa del Caribe. Ay, obvio, no olvidar la placa también índica. Estas placas se encuentran, pues como les decía, sobre la atenosfera. Es una atenosfera que se encuentra en una forma coloidal, entonces es decir, roca fundida o derretida, a la cual llamamos magma. Una pequeña aclaración acá es con respecto a entre las diferencias de lava y magma, ¿no? Entonces, conocemos al magma como la roca fundida que se encuentra al interior de la Tierra. Y la lava es la roca fundida que ha sido expulsada del interior de la Tierra. O sea, cuando sale por el volcán, se convierte en lava. Bueno, digamos, entonces, a causa del estado en el cual se encuentra la astenosfera, las placas siempre están en constante movimiento, siempre se están chocando entre sí, o están a la deriva, ¿no? Están ahí flotando y tocándose y chocándose entre sí. Estas placas permanentemente se chocan, como lo venía diciendo, provocando de esta manera movimientos en la corteza. Este choque entre placas es llamado subducción, que es cuando una capa más densa, es decir, un poco más fuerte, choca contra una menos densa, haciendo que la menos densa se vaya hacia el interior de la Tierra, y esta se vaya sobreponiendo sobre esta, y va y así generando, pues, lo que conocemos como las montañas, ¿no? Entonces, dentro eh, en esta, en estas encontramos diferentes tipos de choque, ¿no? O límites de placa, que son los bordes de tipo divergentes, que es cuando las placas se separan, lo que provoca el ascenso del magma, y así pues crear un nuevo suelo oceánico. Esta edición también puede llamarse dorsal, y pues un ejemplo de ello es el dorsal del Atlántico, ¿no? Donde se está separando donde se separa un poco la placa suramericana, la placa africana, y podemos ver este nuevo nacimiento de suelo oceánico. Otra, por su parte, es los bordes de tipo convergen en estos bordes, donde se genera el azul que ya venían diciéndoles. Entonces, es cuando, es cierto, las placas están chocándose. Entonces, aquí podemos ver la placa de Nazca, la placa suramericana, y pues la placa de Nazca, siendo menos densa, se va metiendo como hacia el interior, ¿cierto? Se va subduciendo,
y pues la placa suramericana se va sobreponiendo sobre esta. En esta unos de choque entre placa oceánica y una continental, pues, que es cuando se forman, pues estas forman volcanes, ¿cierto? Y pues cadenas montañosas y cordilleras. Podríamos también identificar ahí, no sé, la cordillera de los Andes, es una zona donde está chocando una placa oceánica, una continental, y forma esta cordillera. Cuando se chocan dos placas oceánicas, entonces generan islas volcanes. Un ejemplo de, no sé, podría ser la isla del Japón. La isla del Japón es un gran ejemplo de estos choques. Y el choque de tipo continental, ¿no? Y cuando dos masas de tierra se chocan, y pues eh, un ejemplo puede ser la cordillera del Himalaya, ¿no? Que es el choque entre la placa india y la placa australiana, y formó los Himalayas. Bien, también podemos encontrar los bordes de tipo transformante, es donde las placas se rozan lateralmente. Esta no desplaza la litosfera ni la destruye. Lo que sí genera de pronto son temblores. Entonces aquí podemos ver entre la placa pacífica y la placa norteamericana, no se están chocando, sino se están rozando una hacia arriba y hacia abajo. Eh, bueno, entonces, y el choque y este movimiento constante de las placas, se le ha atribuido la separación, ¿cierto? De los continentes que una vez formaron uno solo, que se llamó Pangea. Entonces, todo este procedimiento que se da al interior de la Tierra se, se transforma, que transforma la corteza, y eso pues, es un fenómeno llamado orogénesis, que tiene que ver con todos estos procedimientos de subducción, de choque entre placas, creación de montañas, de volcanes, cadenas montañosas. Bueno, aquí terminaría la explicación un poco acerca sobre el interior de la Tierra. Que estén muy bien, muchas gracias.